Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 33. Hoy nos acompaña la ingeniera Stephanie de la Hoz, quien es joven investigadora en la Universidad de la Costa. Nos va a estar acompañando con su charla titulada Evaluación de dispositivos para la reducción de vía aerosoles bacterianos, una alternativa para la mitigación de bacterias en el ambiente interior de unidades de cuidados intensivos, dirigida por la profesora Wendy Morgado. Stephanie es ingeniera ambiental egresada de la Universidad de la Costa. También es joven investigadora del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de nuestra universidad y su interés científico está enfocado en la aerobiología, especialmente en la evaluación de la contaminación biológica por vía aerosoles en espacios interiores y exteriores, actualmente dirigida a la remoción de estos vía aerosoles mediante dispositivos de limpieza en ambientes interiores. Entonces, bienvenido también a todo el público. Ya saben que al final del evento pueden realizar sus preguntas a través del chat. Y Stephanie, te cedo completamente la palabra para que empieces tu charla. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jairo, por la presentación. Buenas tardes a todos. Como Jairo dijo, pues me desempeño como joven investigador de la Universidad de la Costa. Actualmente estoy desarrollando el proyecto titulado Evaluación de dispositivos para reducción de aerosoles bacterianos, una alternativa para la mitigación de bacterias en el ambiente interior de unidades de cuidados intensivos. Nuestra presentación está compuesta por 5 títulos. Iniciaremos con una breve introducción, seguiremos con los objetivos que nos hemos planteado, continuamos con la metodología, unos resultados preliminares y al final con unas perspectivas. Como les comenté, fui seleccionada mediante convocatoria 874 de 2020, la cual fue emitida por el Ministerio de Ciencias juntamente con el Ministerio de Salud, quien buscaba a través de estas convocatorias fortalecer los proyectos de investigación que estuvieran a afrontar los retos del país. Fue el Ministerio de Salud pues quien definió las líneas temáticas, las cuales están orientadas a los problemas de salud más importantes del país. La línea temática que estamos actualmente nosotros trabajando es la resistencia antimicrobiana direccionada a la transmisión de enfermedades por vías aéreas. Como es bien sabido, existen 2 posibles rutas de transmisión de enfermedades, una por contacto directo, que es de persona a persona, cuando una persona enferma tiene algún contacto, ya sea un beso, un estrechamiento de manos o una intimidad con la persona saludable, y le puede transmitir la enfermedad. Por otro lado, existe la transmisión por contacto indirecto, que está dividido en tres subcategorías. La principal es mediante vehículos de transmisión, cuando en una superficie prolifera el patógeno y las personas alcanzan a tocar estas superficies. También tenemos por intermedio de un vector, cuando un insecto o cualquier portador transporta el patógeno a un individuo susceptible. Y la línea que más nos interesa pues es a través del aire, y esto se traduce más que todo como la inhalación de aerosoles infecciosos, actualmente conocidos como bioaerosoles. Se reconoce o se define los bioaerosoles como compuestos de origen biológico que usan el aire para transportarse. Existen diferentes tipos de bioaerosoles, existen las esporas bacterianas y fúngicas en estado vivo o muerto, también subproductos de estos como son los peptidoglucanos, los betaglucanos, las endotoxinas, las micotoxinas, el polen, las partículas virales, fragmentos de organismos microscópicos, fragmentos también de fracciones de cabello, todo lo que proceda de un individuo vivo y se suspende en el aire puede determinarse como un bioaerosol. Los bioaerosoles son afectados por variables ambientales como la temperatura, la humedad, las radiaciones, las precipitaciones, las corrientes de aire. Todos estos factores afectan la viabilidad de estos bioaerosoles. Y ellos se encuentran comprendidos entre un rango de diámetros aerodinámicos que van entre 100 micrómetros hasta 0.1 micrómetros. Se dice pues que los bioaerosoles que se encuentran en una fracción de 5 a 0.1 micrómetros son denominados la fracción respirable, y son los que tienen la capacidad de entrar
a las últimas secciones del sistema respiratorio, que son como los alveolos, los bronquios primarios, secundarios y terciarios, generando problemas en la salud. Se dice que pues entre un 5 y 34% de la contaminación en el aire es atribuible a estos aerosoles. Y en los ambientes hospitalarios son ambientes mucho más complejos que otros ambientes ocupacionales y residenciales, debido a que en estos ambientes se manejan ciclos laborales continuos, compuestos de diferente procedencia y diferentes actividades. Esto genera que pues, los aerosoles en un ambiente hospitalario pueden ofrecer un riesgo potencial en adquisición de infecciones, las cuales pues, pueden afectar principalmente a los pacientes, a sus familiares y al personal de salud. Esto se traduce que la inhalación de altas concentraciones de aerosoles puede generar enfermedades infecciosas, efectos tóxicos agudos, síndrome respiratorio e incluso el cáncer. Este último es atribuible pues, a subproductos fúngicos como son las micotoxinas, que tienen la capacidad pues, de ser venenosas, tóxicas y cancerígenas. La exposición a estos aerosoles afecta principalmente a pacientes en estado de inmunodeprimencia o inmunodeficiencia. Pues en los ambientes hospitalarios también estas infecciones que se adquieren dentro de estos son denominadas infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, o también infecciones asociadas a la atención sanitaria. Estas infecciones pueden generar estancias prolongadas del paciente, cargas financieras al sistema de salud y a los pacientes también, un exceso de muerte, un aumento en el consumo de la resistencia y un mayor consumo de antimicrobianos. Y es que también se ha determinado que los aerosoles intrahospitalarios pues, exhiben altas tasas de resistencia a los antimicrobianos, lo que genera un impacto de mayor resistencia y mayor consumo. A partir de esto, hemos determinado que los aerosoles, las infecciones intrahospitalarias y la resistencia antimicrobiana son líneas temáticas que se encuentran interconectadas. Esto ha generado que se aumente la necesidad de controlar la exposición de estos aerosoles en los ambientes interiores, sobre todo en los hospitales. Generando un control a esta exposición de aerosoles o una disminución de ellos, pues se proporcionaría un uso óptimo y racional de los antimicrobianos, ya que todo este tema está interconectado, como se le había comentado. Una de las estrategias para disminuir esta concentración o esta exposición a aerosoles en ambientes interiores es el uso de dispositivos de purificación de aire. Nosotros, a través de nuestro estudio, pues pretendemos generar pues un estudio donde se evalúe estos dispositivos con el fin de determinar valores que permitan determinar si estos son óptimos y son viables para reducir la exposición de estos aerosoles sin generar efectos adversos en la salud. En las últimas décadas, los estudios de aerosoles estaban enfocados pues, principalmente a evaluar la concentración de estos en ambientes exteriores, como fueron los rellenos sanitarios y también las plantas de tratamiento de aguas residuales, y en ambientes interiores estaban enfocados en diferentes áreas, como era pues, escuelas, instituciones de salud, bibliotecas, residencias, entre otros. De hecho, mi proyecto de grado se enfocó en determinar la concentración de estos aerosoles en ambientes interiores hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos neonatales de un hospital en la ciudad de Barranquilla. Y pues nosotros medimos dos variables, que fue la visita de los padres a los neonatos y también las jornadas de limpieza. Pues para esa época no se había evidenciado estudios que estuviesen enfocados en los dispositivos y las técnicas de limpieza o purificación del aire. Después del surgimiento, o en estas épocas que tenemos el surgimiento del COVID-19, pues se disparan como estos estudios enfocados en las tecnologías de limpieza y también el tema de los estudios de las concentraciones de partículas virales.
Actualmente en el mercado existen diferentes dispositivos de purificación de limpieza de aire, o dispositivos de limpieza de aire, que están enfocados pues, en los principios de operación como irradiación UV, oxidación fotocatalítica, ozonización, filtración de partículas, ionización o plasma frío y precipitación electrostática. Para nuestro estudio, pues nosotros elegimos la irradiación UV, la oxidación fotocatalítica y la ionización. Nuestro primer dispositivo a ensayar son las lámparas germicidas, las cuales trabajan bajo el principio de irradiar luz ultravioleta a una longitud de onda tipo C, la cual está comprendida en un rango de 100 a 279 nanómetros. Se ha identificado que a una longitud de onda de 254 nanómetros, estos generan mayor afectación en el ADN y ARN del microorganismo. Estaremos trabajando con un sistema cerrado, pues presenta riesgos mínimos de irradiación por contacto directo, disminuyendo también la afectación a las personas que se encuentran en el ambiente. Estos dispositivos son pues más silenciosos y de bajo mantenimiento. A mano izquierda pues podemos evidenciar como unos ejemplos de lo que se refiere a dispositivos de sistema cerrado, o sea, no hay un contacto directo, las personas no es necesario que se salgan de la habitación para que estos dispositivos funcionen. El inconveniente de estos dispositivos es que pues dependen de un caudal, del caudal de los sistemas de aire o los sistemas de ventilación, también el tiempo de contacto en que tiene la partícula con la irradiación de la lámpara, el diseño y el posicionamiento. Eso quiere decir que pues, se debe hacer un estudio de viabilidad para localizar o para ver en qué posición se puede colocar este dispositivo. Tenemos las unidades de tratamiento oxidativas que trabajan pues, bajo el principio de oxidación fotocatalítica, el cual pues, requiere una irradiación UV también con una longitud de onda tipo C y un catalizador. Normalmente este catalizador que utilizan es el dióxido de titanio. Se ha evidenciado buenos porcentajes de remoción con estos dispositivos y también pues se dicen que son silenciosos y de bajo mantenimiento. El inconveniente con estos dispositivos es que pues tienen un catalizador que tiene una vida útil finita y pues requiere de cambios y de otros tipos de mantenimiento. Y también se dice pues que puede formar contaminantes secundarios, pero esto ya depende de los compuestos objetivos. La ionización trabaja bajo el principio de energizar el aire para formar aniones y cationes. El beneficio es muy parecido pues, al de la oxidación fotocatalítica. Tiene características germicidas, son silenciosos y de poco mantenimiento. De igual manera, pueden producirse pues, productos secundarios o contaminantes secundarios en mayor proporción el ozono, el cual ya se ha determinado que tiene características de causar irritaciones respiratorias o otras afectaciones en la salud de las personas que se encuentran expuestos a esto. Nosotros como objetivo principal o general planteamos evaluar la reducción de estos bioaerosoles implementando los dispositivos anteriormente mencionados bajo los principios de operación de ionización, rayos ultravioleta y oxidación fotocatalítica. Como objetivo específico, pues queremos evaluar ese porcentaje de remoción ensayando estos dispositivos en una fase de laboratorio. Posterior, estaríamos evaluando la viabilidad de la instalación de uno de estos dispositivos en un ambiente hospitalario. Para desarrollar estos objetivos, como les comenté, pues tenemos dos fases, una fase de laboratorio y una fase en campo, que sería un ambiente hospitalario. En ambas fases, nosotros estaremos evaluando el porcentaje de remoción, teniendo en cuenta o tomando concentraciones y valores con el dispositivo apagado y con el dispositivo encendido. Adicional, en la fase de campo, para tener valores que podamos comparar, nosotros realizaremos un análisis de los históricos de datos de concentración que hemos llevado de acuerdo a los monitoreos o muestreos que se han realizado anteriormente en campo en estos ambientes hospitalarios. También tendremos como guía autores que han publicado las concentraciones de estos bioaerosoles en ambientes hospitalarios.
Para mayor detalle, pues en la fase de laboratorio nosotros construimos una cabina o cámara experimental que simula un ducto de ventilación. Este ducto de ventilación fue diseñado teniendo en cuenta guías y normas técnicas para la construcción de sistemas HVAC, que son sistemas de climatización y sistemas de ventilación. Adicional, tuvimos el apoyo de ingenieros mecánicos como también profesionales en este estudio de calidad de aire. Nosotros entonces construimos esta cabina con el fin de aerosolizar cepas bacterianas de referencia, pues de colecciones certificadas como es la TCC, que es una colección certificada. Nosotros estaremos aerosizando la E. coli 25922, el cual es un microorganismo, una bacteria gram negativa. Estaremos exponiendo esta aerosolización a diferentes dispositivos como son las lámparas, las unidades de tratamiento oxidativas y la ionización. Como proceso, nosotros estaremos tomando datos de concentración con el dispositivo apagado y posterior con el dispositivo encendido o en funcionamiento por medio de un equipo denominado impactador de cascada. Este me permitirá determinar entonces el porcentaje de remoción. En esta gráfica o esta imagen podemos ver el esquema de la cabina que nosotros hemos construido en el laboratorio. Tenemos un compresor que inyecta aire, el cual pasa a través de un filtro, el cual tiene la capacidad de remover partículas en una eficiencia del 99.97%. Este aire llega al nebulizador donde se encuentra la solución o el microorganismo y la nube de nebulización entra a la cabina, la cual es impulsada por un ventilador centrífugo, y esta sección que tiene una longitud de 1.5 metros es la que simula pues el ducto de ventilación. Simula una sección de salida del ducto de ventilación, que sería el aire que entra a la habitación o al recinto. Tenemos la localización del dispositivo, también se localiza el impactador de cascada, finaliza con un filtro HEPA también con la capacidad de retener partículas en un 99.97% para pues, capturar las partículas que no fueron captadas en el impactador. Y este pues es el diseño que nosotros estamos trabajando actualmente. Al final también tenemos un medidor de variables ambientales que nos permiten medir la humedad y la temperatura, ya que esto lo estamos trabajando como parámetros estables, ya que pues como tal estas dos variables se mantienen constantes en estos ambientes hospitalarios o en cualquier ambiente interior que sea climatizado. Siempre estos sistemas tratan de que la humedad y la temperatura se mantengan constantes. Como variables a modificar tenemos la velocidad de flujo, el cual es controlado a través de un control de velocidad, y también estaremos modificando lo que es la concentración del microorganismo. Trabajaremos con 3 velocidades, 3 metros sobre segundo, 2.5 y 2.0 metros sobre segundo. Las concentraciones se basan también pues, en diluciones que nosotros realizamos, que pues un poco más adelante estaré explicando con mayor detalle este procedimiento de las concentraciones. Entonces, pues esta es la cabina que nosotros diseñamos y con la que estamos trabajando actualmente en el laboratorio. Posterior finalizado ya lo que es la fase de laboratorio, entramos a la fase de los hospitales o el ambiente hospitalario. Hemos seleccionado las unidades de cuidados intensivos, pues tenemos bastantes datos con respecto a las concentraciones que en ellos se encuentran. Y estaremos realizando 2 monitoreos con el dispositivo apagado y con el dispositivo en funcionamiento también. La localización del dispositivo será una sección del ducto, ya que como estaremos trabajando con lámparas UVC germicidas, pues la idea es que el impacto o las radiaciones no afecten directamente a las personas, y de esto se basa estos estudios, pues de trabajar con otras formas que nos puedan generar resultados positivos. Como proceso, pues tenemos la evaluación de la concentración, como le hemos dicho, con el dispositivo apagado y con el dispositivo encendido. Utilizaremos el impactador de cascada, el cual nos permite determinar la concentración. Adicional a esto, estaremos también identificando las especies con un equipo que se llama BD Phonics,
Este equipo nos permite determinar qué tipo de especie bacteriana es, adicional de si solamente gram positiva, gram negativa, él nos determina si es un Staphylococcus, si es un bacilo, si es un Streptococcus. El impactador de cascada es el dispositivo, como les comenté, que estaremos utilizando para tener los valores de la concentración antes, o con el dispositivo encendido y con el dispositivo apagado. Este es un muestreador de aire para partículas viables, o sea, es especial para bioaerosoles. El impactador está dividido en 6 etapas, las cuales también simulan el sistema respiratorio del ser humano. En las primeras etapas se depositan partículas con tamaños aerodinámicos que son mayores de 7 hasta 3 micrómetros y representan lo que es la cavidad nasal, la faringe, la tráquea y los bronquios primarios. Y en las últimas 3 etapas, la 4, la 5 y la 6, se depositan las partículas con menor diámetro aerodinámico, que va en un rango de 2.1 a 0.6 y representa las últimas secciones del sistema respiratorio, que son los bronquios secundarios terminales y los alvéolos, que son como las secciones más críticas y donde se generan la mayoría de las infecciones respiratorias. Como primera actividad en la fase laboratorio, nosotros hicimos el proceso de validación de la cabina. A través de la literatura determinamos una metodología que consiste como primer paso activar la cepa en un medio sólido. Utilizamos el agar triptasa de soya y dejamos que la bacteria crezca en un periodo de 18 horas, como es una E. coli. Este es su tiempo óptimo en la cual se encuentra en su fase exponencial. Posterior, tomamos fracción de una colonia y la sembramos en un canto. Este también caldo triptasa de soya, lo llevamos a un shaker incubadora, la cual por un periodo de 24 horas con una agitación de 200 revoluciones por minuto y una temperatura de 37 grados. Posterior a las 24 horas se lleva la solución bacteriana, se lleva a la centrífuga y se realizan lavados con PBS, que son pues las sales de fosfato, un buffer de sales de fosfato que nos permite lavar la bacteria, remover todos esos residuos metabólicos que ella tiene y me genera una bacteria mucho más limpia y una bacteria más liviana. En el paso 4, nosotros ajustamos la solución bacteriana de manera indirecta, utilizamos la escala Macfarlane, con un espectrofotómetro a una longitud de onda de 600, tratamos de llegar a una absorbancia de 0.08, lo cual indica que por cada mililitro de solución que yo tenga voy a tener 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Como quinto paso, nosotros realizamos varias diluciones, las sembramos en placas para determinar cuál de estas nos puede servir para el proceso de aerosolización. Como resultado, en el paso 6, nosotros hemos determinado que las diluciones 3, 4 y 5 son las más óptimas para ser aerosolizadas. Entonces nosotros tomamos cada una de estas soluciones, la colocamos en el nebulizador y tomamos por un tiempo de 3 minutos estas muestras con el impactador de cascada y lo hacemos por triplicado. Cada solución pues se toman 3 muestras por un periodo de 3 minutos. Como resultados preliminares de esta validación de la cabina como primer paso, pues nosotros determinamos, como pueden ver pues aquí en la gráfica en el eje X, vemos las etapas del impactador y en el eje Y las unidades formadoras de colonia. Entre mayor sea la dilución, pues es entendible que menor es la concentración. Pero sí determinamos que en las últimas etapas es donde se depositan mayormente las bacterias o los bioaerosoles bacterianos. Como conclusiones preliminares a esta validación de la cabina, como les comenté, se depositan una mayor concentración en las etapas 4, 5 y 6, lo que indica que el nebulizador está generando partículas con un diámetro aerodinámico entre 0.6 micrómetros a 3.3.
Esto lo determinamos como una limitación en el sistema, en el ensayo, pues la idea era trabajar con todas las 6 etapas. Sin embargo, no nos afecta como tal en todo el proyecto, pues estas 3 etapas, que son las más críticas, nos representan pues como las fases más importantes, las etapas más importantes para ensayar. Pues de acuerdo al sistema respiratorio, pues también son las últimas 3 secciones, y de acuerdo a la literatura es donde se ha encontrado la mayor concentración de los aerosoles, en las etapas 4, 5 y 6. También esta validación de la cabina pues nos dio unos valores de UFC que son contables. La literatura nos apoya en el sentido que dice que si tenemos un mínimo de 10 unidades formadores de colonia y un máximo que va entre 300 y 350, nos da suficiente poder estadístico para fines de comparación, y también que ese sería como el rango máximo en el que se pueden contar y diferenciar las colonias. Ya como resultados esperados, nosotros pretendemos ya probar cada uno de los dispositivos y cuantificar los porcentajes de remoción de cada uno de ellos. Adicional, a través de esto podremos definir si estos porcentajes son representativos y si estos dispositivos son viables para pues, ser aplicados o instalados en ambientes interiores, como las unidades de cuidados intensivos. En esta imagen pues podemos ver el esquema o la cabina en la que estamos trabajando. Aquí están todos los equipos, el compresor, acá tenemos el filtro, el control de la velocidad del ventilador, los filtros que purifican el aire de entrada, el impactador de cascada y pues el filtro de salida. Finalmente, como perspectivas, después de trabajar con las bacterias, nosotros tenemos programado empezar a trabajar con bacteriófagos, los cuales son virus que infectan a bacterias, o también estos bacteriófagos infectan bacterias específicas. Y lo importante es que ellas se comportan como partículas virales y no tendríamos que aerosolizar virus reales, lo que pues nos disminuye el riesgo de exposición a estos patógenos. Otra perspectiva es estudios comparativos con lámparas UVC LED y UVC tradicionales. Las UVC LED pues, son dispositivos emergentes que aún se requieren o se están realizando estudios de esto, entonces como también un estudio que se puede realizar a futuro. Por otro lado, existen las evaluaciones para identificar si es cierto, en el sentido de apoyar o rechazar, si los dispositivos de purificación de aire, especialmente los de oxidación fotocatalítica y los de ionización, son capaces de generar subproductos que afecten y generen efectos adversos en la salud. Entonces, eso también es una línea de investigación, como identificar estos subproductos, y de esta manera podemos apoyar o podemos rechazar el uso de estos dispositivos en ambientes interiores, pero con mayor criterio. Como otro punto de perspectiva es diseñar y realizar nuevas tecnologías antimicrobianas de bajo costo, utilizando energía de luz visible. Esto va más enfocado a los dispositivos de dióxido de titanio, como son las unidades de tratamiento oxidativas, ya que pues el dióxido de titanio normalmente se activa o trabaja con UV, luz ultravioleta. Entonces, la idea es como seguir estudiando esta línea donde se pueda fortalecer este dispositivo, donde se pueden fortalecer estos dispositivos. Y bueno, y por último, pues las enfocadas también en fortalecer otros tipos de dispositivos, como son los dispositivos de filtración, los cuales pues se pueden darles como una mejora, ya sea recubriéndolos con nanomateriales o con colorantes orgánicos. Estos últimos se han evidenciado que son mucho más económicos, también son fotoactivos y generan un mayor porcentaje, o se ha visto que tiene porcentajes de remoción o actividades germicidas como tal. Bueno, esto ha sido toda la presentación. Muchas gracias a los participantes.
finalizamos de esta manera el día de hoy con la presentación del seminario, la presentación número 35. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por mostrarnos parte de ese trabajo que has venido desarrollando tú como joven investigadora. Y a partir de este momento abrimos al público espacio para las preguntas. Recuerden que pueden redactarlas a través del chat. Mientras recibimos algunas preguntas, que si usted, profe Carlos, quiere dar algunas palabras al respecto. Hola Jairo, hola Stephanie, buenas noches a todos. Stephanie, primero felicitarte por tu ponencia. De verdad que a mí como decano, como una persona también que busca incentivar la cultura científica en la universidad, siempre un gusto tener estudiantes como tuvimos la semana pasada, como ahora tú estás haciendo también, que nos muestran que estamos trabajando con estudiantes muy dedicados, con estudiantes bien preparados. Entonces, la verdad, te felicitar a ti y felicitar también a tu tutora por el trabajo que vienen desarrollando. ¿Ok? Primero, esas palabras, porque creo que es importante en la etapa que ustedes están, saberem que estão em um bom caminho, que tem aí uma trajetória que está iniciando, pero que inicia de maneira muito interessante. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, Stephanie, yo creo que no me voy a ingresar a una pregunta muy técnica, ¿ok? Pero quiero te hacer una pregunta y quiero que tú seas muy sincera. Desde tu posición como joven investigadora, ¿qué tú me comentarías que pueda ser como tus principales dificultades en la ejecución del proyecto? ¿Qué te ha dificultado? ¿Cuáles son las barreras que ustedes han tenido que lograr? ¿Cuáles son los temas que quizá tú no esperabas cuando aceptaste participar de la convocatoria y ahora tú te deparas con algunas situaciones? Quería que tú nos comentara un poco de esas dificultades. Ok, bueno, yo soy ingeniera ambiental y pues la primera dificultad es que necesitábamos como tener muchas más bases en el área de microbiología. Tuvimos que reunirnos con diferentes tipos de profesores, bacteriólogos, microbiólogos que nos apoyaron en esta área porque era como el déficit de conocimiento que teníamos nosotros. Entonces, como reto principal fue generar el aerosol, ya que nos guiábamos de diferentes literaturas y al principio no nos generaba el aerosol, se nos decantaba, por decirlo así, o la partícula no crecía lo que nosotros pensamos que tenía que crecer. Entonces, el reto más importante y lo que más nos ha retrasado es cómo generar esa partícula de aerosol. Ok, interesante. Y la verdad a mí me llama mucho la atención porque no sé qué tan aparte estás, pero la universidad ha cambiado el plan de estudios de ingeniería ambiental, ¿verdad? Y si lo viéramos hoy, el plan de estudios que está iniciando, que inició el semestre pasado, no posee ninguna asignatura de microbiología. Entonces, imagínate tú como isso impacta também futuros estudantes, futuros engenheiros ambientales que tenham interesse em esse tipo de monitoreo, ¿no? De calidad de aire, que é algo que se habla tanto. Entonces, a mí me llama mucho la atención y es bien importante que tú, desde una graduada, nos puedas dar esa retroalimentación también acerca de qué tú sientes falta en tu currículo y tu formación, ¿verdad? Exacto, sí, señor, sí, profesor. Dale, super. Yo creo que ya hay algunas preguntas. Voy a abrir espacio para que Jairo las haga y al final cualquier cosa yo sigo hablando contigo. Gracias, Jairo. Gracias. Acá tenemos una pregunta de parte del profesor Miguel. Dice que esto es muy interesante. Gracias por la charla. Una de mis preguntas sería, ¿es posible detectar concentración de coronavirus con estos instrumentos? Sí, como les comenté, hemos apoyado un estudio con otra universidad, la cual también está trabajando con el tema de partículas virales, como los bacteriófagos. Entonces ellos han presentado resultados óptimos para evaluar estas partículas virales. Sí podemos, pero pues necesitaríamos como
un ambiente mucho más seguro para trabajar con estas partículas. Entonces, sí se puede trabajar con estas partículas, pero también depende de mucho de las instalaciones. Mientras tanto, pues como podemos trabajar con los bacteriófagos, ellos también nos determinarían resultados. Como les comenté, ellos se comportan como partículas virales. Entonces, de manera indirecta podríamos tener resultados trabajando con bacteriófagos sin necesidad de trabajar con estos patógenos. Así es. Jairo, se me permite complementar también la respuesta de Stephanie. Profesor Miguel, la respuesta que Stephanie quería, yo creo que está bien completa, ¿verdad? Pero para que no quede dudas, el instrumento en sí se puede usar en monitoreos de partículas de coronavírus, ¿ok? Eso no sería una limitación. El tema todo son las condiciones para realizar esos experimentos. Siempre que estivermos hablando en microorganismos, en virus, en bacterias, hay clasificaciones de acuerdo con el riesgo que representa esses microorganismos, e de acordo com a classificação desses micro-organismos, há condições experimentais que uno tem que atender, não? Isso inclui infraestrutura física, isso inclui o nível de segurança das cabinas, o treinamento do personal. Então, assim, o instrumento sí sirve, pero nosotros na universidade não temos infraestrutura para trabalhar nem com aerosoles de coronavírus, por exemplo, tampouco com muestras humanas contaminadas ou possivelmente contaminadas por coronavírus. Yo creo que incluso, yo creo que la profesora Carolina está conectada también, voy a comentar muy brevemente, pero nosotros tenemos una iniciativa de un proyecto que aún está en fase de preparo, de elaboración, donde se está proponiendo hacer monitoreo de aguas residuales de manera a poder predecir posibles picos de contaminación de COVID, ¿sí? Básicamente lo que estaríamos haciendo es trabajando con aguas residuales, llevando al laboratorio, haciendo cuantificación de carga viral, e com essa quantificação, dentro de uma estrutura geoespacial, se poderia estar predicindo, por exemplo, possíveis novos focos da enfermidade, possíveis cenários negativos do ponto de vista de saúde pública. E mesmo esta estratégia, Miguel, que é algo que está em água residual, onde o risco é inferior a trabalhar com um tema de aerosoles, verdade? Aún assim, nós não temos infraestrutura para trabalhar. Então, assim, para chegar a este nível, de trabalhar com aerosoles de vírus ou bactérias que são patogênicas, nos tocaria aí ter um aprimoramento muito grande da infraestrutura que temos hoje. Gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de parte de la profesora Carolina que dice: muchas felicitaciones, ella tiene una serie de 3 preguntas. La primera es: por favor, ¿podrías mencionar cuáles son los contaminantes secundarios y efectos adversos observados tras la utilización y exposición a dosis de UVC? Los productos secundarios, más que todo, se generan en los sistemas de oxidación fotocatalítica y de ionización. Se ha evidenciado la liberación de partículas de mercurio en la UVC. Sin embargo, como les comenté, se requieren mucho más estudios en evaluar estos subproductos que se dicen que se generan, ya que cuando nos dirigimos a la literatura, principalmente no encontramos como bases totalmente científicas o estudios fuertes que respalden esa información de los efectos adversos. Entonces, lo que pasa es que principalmente para el tema de la oxidación fotocatalítica, estos dispositivos se están utilizando, o anteriormente en los estudios era para remover o disminuir la concentración de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esos compuestos ya están más enfocados como a la química del aire. Entonces, ahí donde pues dicen que se generan estos subproductos. Pero como les comento, se requieren mucho más estudios para apoyar esta idea. ¿Cuál sería la otra pregunta? Sería que si llegaron a utilizar otras longitudes de onda con efecto bactericida que represente menor riesgo de radiación para los humanos, por ejemplo, 655. 655. Para medir estas longitudes de onda, pues necesitaríamos un dispositivo que actualmente no tenemos en la universidad,
Por eso nos estamos adaptando a la longitud de onda que traen los dispositivos ya adquiridos que trabajan con esas de 254. Sin embargo, por eso agregamos acá como un estudio, como una perspectiva, seguir estudiando estos dispositivos y las diferentes longitudes de onda para ver cuál podría pues moverse o cuál de esta podría variarse. Específicamente, la mayoría de estudios utilizan la 256, pero es una perspectiva de estudio también, variar estas longitudes de onda. Sin embargo, en la universidad no tenemos actualmente el dispositivo que nos permite determinar cuál es la longitud de onda con la que trabajan los dispositivos de VC, entonces también sería como una limitante. Ok, y la última pregunta sería, ¿pretenden describir las dosis de irradiación mínimas necesarias para bacterias gram positivas, esporos y virus respiratorios? No, como les comenté, necesitaríamos un espectrofotómetro especial para determinar esta irradiancia. Nosotros lo habíamos contemplado inicialmente y buscamos el dispositivo, pero estaba fuera de nuestro presupuesto del proyecto. Entonces, eso nos limitó. Entonces, simplemente trabajamos con una longitud de onda definida y pues dejamos como el tema de la irradiancia, de hallar la irradiancia en un punto aparte como una perspectiva. Ok, bueno, Stephanie, muchísimas gracias por la charla impartida el día de hoy. Agradecemos tu participación, agradecemos también la participación del público. Y, Jairo, sí, profe. perdón que te interrumpa, pero me ha llegado un comentario por interno y si tú me das el espacio, me gustaría de hacer también un comentario que va muy relacionado a la pregunta de Carolina. ¿Puedo? Claro, claro. Dale, no, mira, la pregunta que Carolina había hecho de hacer como una prueba con otras longitudes de onda y la sugerencia de 655, acá por interno un profesor que trabaja con fotocatálisis nos estaba comentando, el profesor Samir Castilla, que esta longitud de onda, déjame buscar aquí la respuesta, ¿ok? Que el material dentro de los filtros no lo absorbe y tiene a ver con la longitud de onda, ¿no? Que no se generarían, que los pares de electrón hueco no se generarían y así no habría catálisis. Entonces, no sé, Carolina, si quizás después tú también puedes buscar al profesor Samir, porque creo que tienes algún problema no computador y no puedes escribir en el chat, pero básicamente esa longitud de onda no nos generaría toda la generación de los electrones que necesitamos ahí para activar esa fotocatálisis. ¿Okay? Y bueno, Jairo, quiero también terminar con un comentario, porque hay un tema que incluso había comentado con algunos profesores y creo que es algo muy interesante que nosotros nos pongamos a pensar. Les voy a contar acá algo que es una anécdota mía, ¿ok? Yo hace un par de meses me puse a buscar aire acondicionado para la casa. Y entre las muchas búsquedas me deparé con una oferta donde el vendedor me dijo, mira, este es el mejor aire que hay y él incluso elimina el COVID del ambiente. Yo le dije, ¿cómo así? Y él me dijo, no, mira, ese aire, él posee un sistema que le genera radicales libres, ¿sí? En el aire y los radicales libres teóricamente eliminarían todas las partículas virales porque tienen toda esa reactividad, ¿no? Sabemos que son muy reactivos y que atacan también virus y bacterias. Por ahí estuve hablando, y si no estoy equivocado, había hablado con Samir sobre eso también. Eso tiene muchos problemas, ¿sí? Primero, que, mira, usan un término técnico, científico, que para nosotros que trabajamos con radicales libres é pouco provável que esses radicales livres se permaneçam muito tempo em el aire, não? Muito provável porque são muito reactivos. E aunque permanecieran, nosotros teríamos que nos questionar que tão bueno seria um ambiente com aire cargado de radicales livres e cargados de outros químicos que estariam sendo acionados ou activados por esses radicales livres também, não? Os produtos que usamos de aseo, os produtos químicos que estão nos muebles. Então, assim, todo esse tema de qualidade de aire, de fotoactivação, fotocatálise, eu creio que é muito chévere, mas uno tem que se acordar também que o que estamos usando aí são compostos muito reativos
e estar muito atento a todos esses produtos, não? Parar e pensar um pouco que tão benéfico é ter um ambiente cargado de radicales livres ou de compuestos mais reactivos devido à generação de radicales livres por um equipo. Então, assim, é para deixar como uma muestra de que todo esse tema de radicales livres, de purificação de aire, é um tema muito atual, não? E é necessário, incluso, que nós estemos atentos e hagamos mais estudos sobre isso. Eu, na verdade, lo busquei e não há nada publicado, nada público que nós podemos verificar que tão eficiente é essa tecnologia ou que tão segura ela é. Porque um tema é este também, não? Tu pode generar uma tecnologia muito eficiente para resolver o problema, mas não te pode generar um novo problema, que é uma afectação à saúde. ¿Ok? Exacto, profe. Muchas gracias por el complemento. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Jairo. Bueno, listo. No, simplemente para cerrar oficialmente el evento. Muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en el siguiente Science Seminar, que es en 13 minutos exactamente. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.